Pues sí, la Universidad de Tucumán, en Argentina, ha editado recientemente el libro El Quijote de Tucumán para celebrar los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, compendio de ensayos y artículos sobre esta genial novela que ha coordinado la doctora Elena Pedicone, directora del Instituto de Literatura Española de esta universidad, quien ha venido a París para presentar esta obra en este año en el que se conmemoran los 400 años de la muerte de Cervantes. Y precisamente para hablarnos de este libro y de la vigencia de la novela de Cervantes en este siglo XXI, Elena Pedicone ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar en tus estudios. No, el placer es recibirte en estos estudios viniendo de tan lejos, ¿no? Ajá, así es. No he calculado cuántos kilómetros está de aquí. Mucho. Mucho. Muchos miles. Permíteme que explique antes que nada, Elena, que has nacido en Tucumán en 1957 y que eres doctora en letras gracias a una tesis sobre la pervivencia del refranero español en la prensa tucumana de nuestros días. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra literaria le cobija. Tanta es la preferencia del refranero en la vida cotidiana de los tucumanos. Es absoluta. En realidad el tucumano utiliza un corpus de refrán amplísimo, pero ignora quien lo usa coloquialmente, quien lo circula habitualmente, que esa genealogía, la mayor parte de las veces, es una genealogía hispánica. Sencillamente por un sentido de pertenencia. Como el refrán es una palabra semiajena, porque se transmite de generación en generación y lo utilizamos personalmente para legitimar a través de la palabra del otro, que es una palabra ancestral y una palabra autorizada. Entonces, no nos damos cuenta que esa palabra nos es ajena, por lo tanto, como es semiajena, nos es propia. El refranero hispánico tiene muchísima circulación, los tucumanos lo utilizamos como una forma de argumentación, como siempre se utiliza el refrán, porque finalmente esa polisemanticidad que tiene un refrán le permite anclarse perfectamente a una situación puntual y adquirir un significado de manera tal que argumentamos lo que venimos diciendo con esa palabra que le otorgamos una significación individual, pero que está abierta a múltiples otras significaciones. El uso del refrán imagino que es compartido por todas las clases sociales, ¿o hay alguna clase social en particular que lo utiliza Es más? increíble, pero más que hablar de clases sociales, que me parece que lo atraviesa, digamos, a la sociedad en su plenitud, lo que podríamos diferenciar son las franjas etarias. Hasta hace no muchos años el refrán se estaba perdiendo porque era la voz de los abuelos, la voz de los mayores. Y en algún momento quienes estudiábamos la paremia, que es el refrán, digamos, sentíamos que de alguna forma en esa oralidad el refrán se estaba perdiendo. Sin embargo, y casi irónicamente, quienes vinieron a rescatarlo al refrán son las letras del rock nacional. Hay muchísimas canciones del rock nacional que incluyen el refrán dentro de su música, su letra, sencillamente porque la música llama a la música. El refrán de por sí, al tener una estructura bimembre y tener cierto ritmo interior y una rima que puede ser asonante o consonante, ya conlleva una musicalidad que le permite muy bien insertarse en otro género musical como es el rock o las propias baladas. Y te voy a agregar algo, Jordi. También los que están rescatando al refrán son los tweets. Porque claro, con un hashtag, con una noticia, con algo que está sobre el tapete, de repente se incluye en un tweet un refrán y ya sabemos de qué se trata, porque estamos argumentando a favor o en contra de eso. Y el refrán es breve y el tweet admite muy pocos caracteres. Está a medio camino de la poesía, casi. Exacto. Bueno, tiene algo de poético, claro que sí. Cuéntanos, Elena, ¿qué es lo que hizo que te interesaras por los refranes hasta tal punto de llegar a redactar una tesis? Bueno, en realidad tengo que confesar que mi primer amor fue Miguel Delibes. Yo estaba escribiendo sobre su obra, de hecho, escribí una tesis de licenciatura y quería seguir con Delibes, que es un excelente autor, pero sentía que algo de mi tesis doctoral tenía que anclarse en Tucumán. Y yo dije, algo de lo hispánico, porque al fin y al cabo soy profesora titular de literatura española, dirijo un instituto de literatura española, y digo, ¿qué puede tener esa imbricación dentro de Tucumán que tenga esa genealogía española? Y bueno, me pareció perfecto el refrán.
ahí. Eres directora, como nos decías, del Instituto de Literatura Española de la Universidad de Tucumán, Sí, que fue creado en 1979 en plena dictadura. así es, Gracias, has contado, o por culpa de Valle Inclán, así es. quien siembra vientos recoge tempestades. Así es. Valle Inclán fue una figura clave para la creación de este instituto, que en realidad, digamos, desde el punto de vista oficial, está cumpliendo 32 años. Porque se legitima como tal con la democracia en el año 84 y entonces lleva hasta la fecha una fecunda tarea de 32 años. Pero el origen verdadero es en el año 79, en plena dictadura, cuando una profesora encargada, digamos, de la materia literatura española, muy visionaria, genera un grupo de trabajo con un grupo de estudiantes de una forma muy silenciosa a partir del estudio de la obra de Valle Inclán. Y era un autor, digamos, no estábamos estudiando la obra modernista de Valle Inclán, las sonatas, propiamente. Estudiábamos el esperpento de Valle Inclán, estudiábamos Luces de Bohemia, Martes de Carnaval, con toda esa connotación carnavalesca. Y entonces, de repente, un autor tan contestatario como Valle Inclán y un grupo de trabajo dirigido por una profesora con alumnos en esa época, no era muy normal y ni siquiera era bien visto. Sin embargo, este grupo prosperó de forma silenciosa y en el año 84, con el advenimiento de la democracia, se instituye y se legitima como tal y a partir de ese momento no paramos con el estudio de la presencia hispánica en nuestra provincia. ¿Tuviste algún tipo de problemas con las autoridades militares antes No, de no, la, no, no, de no. la democracia? Gracias a Dios no nos pasó, probablemente por el tacto de Aída Frías de Zabaleta, quien era la que dirigía y la fundadora de este instituto. Y bueno, en realidad, digamos, en estos 32 años tuvimos momentos de gran bonanza en el instituto y en algún momento, y ya estamos hablando de plena democracia, algún tipo de discusión, porque claro, de repente lo hispánico, los 500 años de la conquista, bueno, fue motivo, digamos, alguien dijo, un instituto de literatura española es ideológico. Y yo salí a defender y dije, la palabra es ideológica. Y España, Tucumán, nuestra provincia, es una provincia muy rica por su multiculturalidad, en donde coexiste el elemento andino primero, conjuntamente con todas las oleadas inmigratorias, las primeras, entre las que España tiene muchísimo peso, la italiana, la árabe y también la sefardita. Y también las oleadas nuevas, como por ejemplo la boliviana, que le dan esta impronta y esta identidad riquísima y contradictoria como es la multiculturalidad de Tucumán. Sí, sí. ¿Qué mirada tienen los tucumanos hacia la literatura española después del boom, del famoso boom de la literatura latinoamericana? En realidad, digamos, en Tucumán, obviamente existe una cátedra que tradicionalmente en la universidad se llamaba la Cátedra de Literatura Hispanoamericana y en un momento determinado se cambió la denominación por Literatura Latinoamericana. Y a mí me parece muy bien, en la medida que coexistan con una literatura española, que tenemos, digamos, estudiamos el Siglo de Oro, pero también lo estudiamos a Federico García Lorca y, como te decía, autores como Valle, y hay un teatro español que... me parece bastante significativo contar que una tesista nuestra defendió una tesis sobre un texto de Carmen Resino que se llama Recuperación, se titula Reparación. Y trata, esta autora española dice en su prólogo que estos personajes que tienen un nombre genérico, el juez, el padre, la hija, pueden ser llamados de distinta manera, de un nombre particular, según desde dónde se lo lea. Esta tesista lo que hizo es tomar un caso muy, pero muy controvertido en Tucumán, que tiene que ver con la muerte de una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Paulina Levos, y entonces ella le puso nombre a toda esta obra y se la leyó desde este lugar. Por eso te digo, la literatura más reciente española sigue interpelándonos a los tucumanos de una forma significativa. Elena, ¿hasta qué punto han estado presentes los dramaturgos españoles en la escena tucumana? Totalmente. Vos sabés que, primero, como hombre de teatro que sos, te quiero decir, te quiero agradar con algo, y es que hay una movida teatral de siempre en Tucumán. En Tucumán existe el teatro oficial, el teatro universitario, el teatro, digamos, de protesta o el de la resistencia, como se llama. Existe mucho teatro en Tucumán, hay una movida teatral interesantísima. Y los
los clásicos siempre son puestos. Fuenteovejuna, Calderón, es más, Federico García Lorca es un hombre que permanentemente está siendo resignificado. Con una particularidad, yo te quiero comentar un hecho muy puntual para que vos veas cómo de repente estos clásicos son clásicos porque dialogan de distinta manera con todas las generaciones y nosotros no les ponemos la chapa de clásicos, sencillamente la tienen por esa capacidad de diálogo. La obra de La casa de Bernarda Alba fue representada por mujeres en presidio de la banda de Riosalí, que es el interior dentro de nuestra provincia, mujeres en situación de cárcel, en donde a través de esta obra, de esta casa de Bernarda Alba, que siempre significó, digamos, metafóricamente la España negra, en realidad lo que quisieron decir o hablar a partir de ese texto es del sistema carcelario con todos sus defectos y con todas sus perversidades. Entonces, inclusive cuando iban a estrenar esta obra, estas mujeres dirigidas por un director tucumano, fueron censuradas y no pudieron estrenar hasta un año después. Y de lo que estaban hablando era de una cárcel que tenía un nombre muy concreto en los límites de una provincia como Tucumán. Así que Lorca sigue existiendo. Hablando de la presencia española en Tucumán, ¿es cierto que se celebra una romería del Rocío como en Andalucía, en España? Sí. El elemento religioso tiene, de ascendencia de huella hispánica, tiene una pervivencia increíble en Tucumán. Existen comunidades y grupos, por ejemplo el grupo andaluz, que participa a todos los tucumanos, no solamente la colectividad andaluza, de esta procesión de la romería, ¿no? De la Virgen del Rocío. Y entonces se la saca a la Virgen, se la acompaña por el Parque 9 de Julio, que es un paseo muy interesante y muy convocador para todos los tucumanos. Y lo interesante de esto es que, más allá, digamos, de los cantos y del flamenco y de la paella, vos vas a ver que va acompañada esta Virgen por gauchos a caballo. Entonces es un fenómeno muy interesante de sincretismo, de mixtura entre lo hispánico y lo propiamente argentino, ¿no? También hay otro acontecimiento que tiene que ver con la liturgia, con las festividades religiosas, que me parece apasionante, quizás por el lugar en donde se da, y es el 2 de febrero, la Virgen de la Candelaria, que es una festividad que tiene una ascendencia española y que lo particular en este caso no se da en el espacio urbano de Tucumán, sino en los cerros, en Tafí del Valle, en San Pedro del Colalao, en donde se saca una virgen que tiene un niño con una candela, porque es la virgen de la luminosidad, y también se la pasea. Y esto ni siquiera lo hace el tucumano, sino el lugareño, ¿no? El que habita dentro de los cerros. Entonces, si eso no es presencia hispánica, ¿qué es? Elena Pedicone, volviendo al libro que has venido a presentar a París, El Quijote en Tucumán, Sí. Cervantes nunca pisó tierra de incas, ¿no? No, probablemente como no, porque tengo entendido que Cervantes pidió trabajo, un tipo de trabajo en América y no se le dio, y por suerte, porque entonces siguió escribiendo todo lo que escribió en España. Sin embargo, en Tucumán, mira, yo te voy a decir algo, el tucumano tiene una forma coloquial de saludar que yo no sé si tiene idea y es consciente de cuán cervantino es su saludo. Vos subís en un taxi en Tucumán, el taxista se frota las manos, se da vuelta y te dice: ¿qué parece, señora? Las cosas en Tucumán no son, sino parecen. ¿Querés algo más grandioso que la fenomenología que muestra Cervantes en El Quijote? Las cosas no son, sino parecen. Y de ahí que Don Quijote va a ver el yelmo de Mambrino y Sancho va a ver una bacía de barbero, ¿no? Entonces, las cosas, y de ahí ese neologismo, el baciyelmo, porque las cosas no son taxativamente, sino dependen del ojo que las percibes. Las apariencias engañan. Totalmente. En estos tiempos de descrédito de la clase política, aquí en Europa quizás, y no sé si en América Latina también, Sí. El Quijote puede servir de guía para un buen gobierno. Totalmente. El gobierno de Sancho, que ya sabemos los lectores cervantinos que es un gobierno impostado porque los duques le van a dar unas tierras cuasi feudales para que gobierne en esa llamada ínsula barataria,
Pero detalle importante, Cervantes se las ingenia para que en ese gobernante, un tipo que ni siquiera sabe leer porque lo confiesa, que se basa su cultura en la oralidad, va a hacer un buen gobierno, va a abaratar el calzado, una cosa tan pragmática como esa. Y además, una cosa que me parece que está tan en el tapete de la política argentina y probablemente de otros países también, como son las transparencias en las declaraciones juradas de los gobernantes, que inclusive, digamos, ha sido un caballito de batalla de nuestra pasada campaña electoral, que no fue hace mucho, hace apenas 3 meses, en donde uno de los candidatos decía, bueno, hay que legitimar, hay que transparentar nuestras declaraciones juradas. Y uno le puso el nombre de lo que aparece propiamente en el texto, en la segunda parte del Quijote, que es la llamada el juicio de residencia, que se lo van a pedir porque Sancho determina irse por sí mismo de ese gobierno de Barataria. Y alguien le va a pedir el juicio de residencia y él se lo va a dar sin ningún problema porque dice, desnudo entré y desnudo salgo como un ángel, salgo pobre, no tengo nada para ocultar, entonces... ¿Cómo no? Sancho, claro que es un paradigma para la política, seguro. Lo que no es siempre el caso de muchos políticos. No, para nada. Elena, más allá de los artículos sobre aspectos del Quijote en este libro, la parte final contiene obras de ficción inspiradas en personajes del Quijote. Exacto. Es un poco arriesgado, ¿no?, meterse con los personajes del Quijote. Sí, sí. La parte final, en realidad, este libro está compuesto por artículos de profesores titulares de distintas universidades nacionales de Argentina, a los cuales convocamos y acudieron a la cita de forma muy puntual, con esa esperable imbricación de la docencia y la investigación. Pero quisimos darle a este libro algo que tenga que ver con el aspecto creativo, con el arte, con la literatura. Y entonces la última parte es una mini antología que se titula de forma significativa El noroeste argentino le rinde homenaje a Cervantes a través del microrrelato. Ya sabemos que el microrrelato, ese mini texto, es un texto que está muy de boga. Yo pienso, humildemente, que tiene que ver con este vértigo en el cual vivimos, en donde leerlo corto, pero no por eso malo, es una suerte, digamos, de hallazgo. Entonces, convocamos a distintos autores del noroeste argentino, de Salta, de Jujuy, obviamente de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, para que los textos que ya tenían escrito o que se pusiesen a escribir, digamos, estas minificciones con personajes cervantinos. Y obviamente traban, como siempre el microrrelato, es un texto muy cifrado, muy sintético, muy, digamos, humorístico y en algunos casos irónicos, traban una estrecha relación con el gran texto que lo acompaña, que es la novela cervantina. Y de ahí, digamos, este apartado final de nuestro volumen homenaje. En fin, pues ya lo saben, El Quijote en Tucumán ha sido editado por la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán de la Universidad bajo la dirección de la doctora Elena Pedicone. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotros y que sigan tu labor en el terreno de las letras hispanas. El gusto es mío y yo en nombre de nuestra universidad agradezco el que podamos difundir nuestras publicaciones. Para eso estamos. Gracias. Gracias.